Vamos a empezar con nuestro encuentro con los trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, le damos la bienvenida a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Buenos días, Fabio. Karen, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Muy amables por la invitación. Cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores a todos los maestros y a las maestras. Bueno, bienvenido, Fabio. Cuéntanoslo todo de la actualidad de los trabajadores en esta semana. Bueno, empezamos el proceso realmente más importante que hemos tenido en este periodo del gobierno de Gustavo Petro, y es la consulta popular. Este es un tema reiterado, repetitivo, pero yo creo que no sobra advertir primero de la importancia de ella y segundo, tratar de comprometer al máximo a la mayor cantidad de personas que verdaderamente logremos entender la dimensión de la problemática que hay en esta consulta. La consulta, entonces, muy breve, la consulta, ¿por qué hay consulta popular? Porque frente al bloqueo institucional que hizo el Congreso de la República, frente a las reformas sociales, muy especialmente frente a la reforma laboral, que la hundieron el 18 de marzo de este año, 8 congresistas de los 14 que se compone la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma laboral. 2 del Centro Democrático, 2 senadoras del Partido Conservador, 1 senador del Partido Liberal, 2 senadoras de los partidos cristianos de Colombia Justa y Libre y el Partido Mira, y 1 senadora de la Alianza Social Independiente de Antioquia, hundieron la reforma laboral. Es decir, no han permitido, por segunda vez la hundieron, ¿sí? Ya habían hundido también la reforma a la salud. Y entonces el gobierno dijo, pues, si la reforma laboral no funciona en el Congreso, que sea el pueblo el que defina. Y ese es un mecanismo institucional. Esto no es una cuestión por fuera de la Constitución ni de la ley. Lo que está promoviendo el presidente Gustavo Petro es una consulta popular que está en la Constitución y está debidamente reglamentada en la ley. Y con base en eso, entonces, ha presentado 12 puntos, de los cuales todos están contenidos en la reforma laboral. Digamos que esas 12 preguntas resumen los aspectos más cardinales de la reforma laboral y quedan en forma de pregunta. Y es preguntarle al pueblo si está de acuerdo o no, y si está de acuerdo, obligar al Congreso entonces a legislar en el sentido positivo que diga la pregunta. Es decir, la consulta la ganamos, es de carácter vinculante para el Congreso legislar en esa dirección. Ya no podrían votar que no, porque para eso es la consulta popular. Si el Congreso no define, que el pueblo defina. Entonces, esta es la importancia de esta consulta popular, que somos nosotros, el pueblo, los que vamos a decidir si definitivamente queremos o no recuperar esos derechos laborales. Y esos derechos laborales pues fueron los que nos quitó Álvaro Uribe Vélez con la ley 789 del 2002 y lo que nos quitó César Gaviria, el presidente, el director hoy del Partido Liberal, en la ley 50 del 90, cuando él dijo bienvenidos al futuro. Entonces, esas 2 circunstancias tratan exactamente de recuperar la reforma laboral. Es decir, que se acabe la flexibilización y la inestabilidad laboral y que se recuperen los recargos nocturnos, los dominicales y festivos y el carácter laboral del contrato de aprendizaje, y adicionalmente se formalicen una serie de empleos de trabajadoras domésticas, madres comunitarias, transportadores, artistas, periodistas, etc. Y por tal motivo, entonces, eso es lo que estamos hoy decidiendo. El Senado de la República empieza a discutir la aprobación o no, porque aquí viene otro problema. Es el Senado, que ya nos hundió la reforma laboral, la que va a definir si hay consulta popular o no. Entonces, esos senadores, 108 senadores, deben definir si se aprueba o no la consulta.
tienen plazo hasta el 30 de mayo, porque son 30 días que tienen 30 días calendario que tienen para definir si aprueban o no la reforma. Recuerde que la presentamos el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera. Muy simbólica la situación que hizo el presidente Gustavo Petro, y el 30 de mayo definen. Entonces, el Senado está en este momento discutiendo si aprueba o no la consulta popular. Bueno, vamos a hacer presión para que esos senadores no se opongan a la consulta, porque lo que vamos a definir no somos nosotros. Y cuando la consulta se apruebe en el Senado, el presidente de la República la convoca y en los 3 meses siguientes debe desarrollarse la consulta. Estamos hablando de que en la primera quincena de septiembre debería entonces estarse realizando esa consulta. Necesitamos, voy a hablar de cifras redondas, 14 millones de votos para que sea válida la consulta. Y para que se vuelva vinculante necesita que la mitad más uno de esos 14 millones, es decir, más de 7 millones de colombianos, voten por el sí. Si se dan esas dos condiciones, más de 14 millones y más de 7 millones por el sí, se vuelve vinculante y el Congreso debe entonces restablecer esos derechos por los cuales el pueblo ha votado que sí. Este es un mecanismo, así como se dice, que pone en ejercicio que el que manda es el pueblo, y cuando el pueblo manda y el pueblo ordena, se deben cumplir los asuntos que se le han consultado, y así debe ser para todo. Creemos muy importante entonces que esta oportunidad no la despreciemos, e invitamos a todos los maestros y las maestras que han tenido unas experiencias muy positivas en este sentido. Los maestros en el referendo de Uribe en el año 2003, recién posesionado Álvaro Uribe Vélez, puso un referendo para congelarle los salarios a los empleados públicos, y gracias a esa labor que hizo FECODE en esa época con la comunidad educativa, logró exactamente que el referendo no pudiera ser aprobado. Bueno, aquí se trata entonces de que el magisterio también en su conjunto, los maestros y las maestras, nos ayuden con la comunidad educativa para que definitivamente, constituyendo comités de impulso con las comunidades educativas, podamos ampliar el radio de acción, el radio de socialización de la consulta, el radio de compromiso de la gente, para que verdaderamente salgamos a votar el día que corresponda a la consulta, votando sí. La consigna es, digamos, sí a todo, sí a las 12 preguntas que nos hacen. Hay que marcar todas sí. Y de esa manera podríamos recuperar esos derechos que ese Congreso de la oligarquía viene realizando. Entonces este va a ser un pulso político entre la oligarquía y el pueblo. El pueblo a recuperar los derechos y la oligarquía a no permitírnoslos. Nosotros, el pueblo, somos más que ellos. No permitamos que desaprovechemos esta oportunidad y hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para convencer a esos 14 millones de colombianos y a más de 7 millones a que votemos sí en la consulta popular. El pueblo salva al pueblo, el pueblo es el que manda, ¿sí? Hagamos entonces valer nuestras mayorías en esta consulta popular. Mil gracias, Karen. Cordial saludo para todos los maestros y las maestras. Muchísimas gracias a ti, Fabio. No olvide, sí a todo, el pueblo salva al pueblo. Muchísimas gracias, Fabio. Muy amable. Buen día para todas y todos.